Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Gloria a Jesús. Este es el tema, el audio del mensaje. No calles tu adoración. No calles tu adoración. Hechos capítulo 16 desde el versículo 25. Pero antes es bueno recordar qué pasó antes de llegar a esos versos. Y es que Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos. ¿Por qué razón? Porque Pablo y Silas, cuando iban a la oración en una ocasión, se encontraron con una joven, una esclava que tenía espíritu de adivinación. Esta joven daba voces tras ellos, y eso lo hacía por muchos días. Y esta joven importunaba a Pablo y a Silas, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No convenía, porque se podía creer que lo que la muchacha tenía era algo que provenía de Dios. Se iba a creer más en lo que ella tenía, lo que hablaba a través de ella. No era bueno que esto continuara. Dice la Biblia, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Los azotaron con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo, como si fueran delincuentes, en una prisión de máxima seguridad. Y llegamos al versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Tomando en cuenta que estos hombres fueron azotados, en ese momento estaban emanando sangre de las heridas, no estaban en buenas condiciones, estaban maltratados, heridos, con el cuerpo lacerado, pero aún así oraban a su Dios, cantaban himnos a Dios. Me imagino yo que cantaban de los salmos, no sabemos, es una suposición, pero posiblemente cantaban de los salmos, himnos a Dios, alababan a Dios, y los presos los oían. Te están escuchando a ti, tus vecinos o la gente que te rodea cuando tú estás cantando para Dios. ¿Te escuchan? ¿Tú lo haces de una forma que te escuchen? O tal vez estás como hay creyentes que lo que están es quejándose constantemente. Pero es bueno que nos escuchen alabando a Dios, cantando para Dios. No importando el proceso, no importando las pruebas, las heridas que tengo en el corazón. Hay que cantar para Dios. Hay que alabar a Dios, no importando por la situación difícil que estemos atravesando. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto ocurrió porque estos hombres estaban alabando a Dios. ¡Qué cosa! Las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú cantas, hay gente que son libres, liberados,
cuando cantas, alabas a Dios? Las cadenas de los cautivos, de los endemoniados, de los atados son rotas. Analicemos esto. O cantamos simplemente para que nos vean, o para que digan que cantamos bonito, porque el propósito es para alabar a Dios. Si quieres perfeccionar tu voz, tu manera de cantar, puedes hacerlo. Claro, no está mal. Muy bien. Pero recordando que todo es para la gloria de Dios. Que nada es para que me vean a mí. Yo alabo para que Dios sea glorificado. Y para que otros sean liberados y reciban de Dios. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Claro, porque el detalle es que ahora, si los presos se hubiesen escapado, tenía una sentencia el carcelero, la muerte, lo matarían, y él se iba a suicidar. Pero ¿qué pasó? Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, porque no era el propósito que él se suicidara. El propósito era que él alcanzara la salvación. Porque eso que pasaron Pablo y Silas, esas situaciones adversas, tenían un propósito, que este hombre, el carcelero, conociera a Jesucristo y aún su familia, como veremos más adelante. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora él quiere saber cómo alcanzar la salvación. Creyó, entendió que lo que esos hombres tenían era algo poderoso, sobrenatural, que Dios estaba con ellos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Recordemos que esto fue para el carcelero, estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Como dice aquí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tomando en cuenta los signos de puntuación y tomando en cuenta el contexto, aquí vemos que esto no es una promesa de Dios para la gente cristiana, como muchos quieren enseñar, que es una promesa de Dios dándole a entender al cristiano que sus hijos se van a salvar. Y como mucha gente dice, yo soy hijo de la promesa. No, entendamos que eso no tiene relación con lo que la gente dice. Esto fue para el carcelero. Él preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos contestaron. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue para él, porque para ese tiempo, cuando el padre de familia tomaba una decisión, su familia le seguía los pasos. Ahora este hombre toma la decisión de convertirse a Cristo, creer en Jesús. Desde que él diera la noticia, también su familia haría lo mismo, porque esa era la costumbre para ese tiempo. No podemos asociar esto con una promesa de Dios y decir que por estas palabras nuestra familia tiene que salvarse. Hay una promesa para ellos. No es así. Hay que orar por la familia y predicarle a la familia. Ellos tienen la decisión de si vienen a Cristo o lo rechazan. No podemos asociarlo con esto. Esto no tiene relación con lo que la gente dice. Es importante conocer bien las Escrituras. Fue para este momento, para el carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Note que no fue simplemente una pregunta y respuesta. Ahora también ellos le predican a ese hombre y a su familia, y ahí creyeron. La familia creyó. Dice, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquí vemos que la familia iba a tomar la decisión de seguir al carcelero, porque era la costumbre, como ya he dicho. Pero también se le habló, tanto a él como a su familia, a su casa, para que conocieran el mensaje, para que entendieran
para que conocieran de Cristo. Que aparte de que ellos iban a tomar la decisión por seguir al carcelero, como era costumbre al padre de familia, el mensaje era necesario que lo escucharan, para que tengan una convicción perfecta, una convicción total. Aquí hay un orden que hay que examinarlo y saber interpretar las escrituras. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijaron, porque él creyó, también su familia. La familia le siguió los pasos, todos creyeron. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Aquí llegó la liberación de ellos. Ya todo termina aquí, aunque hay algunos versos más, pero es hasta aquí los versos del mensaje. Y en conclusión, es bueno saber interpretar esta historia, y vemos algo muy poderoso, que cantaban himnos a Dios, los presos los oían, pero recordando que ellos estaban en una condición no muy favorable para estar cantando, pero tenían un agradecimiento al Señor, al Dios del cielo, aunque estaban pasando por un momento duro. Alababan a Dios, cantaban para Dios, himnos a Dios cantaban, aunque estaban emanando sangre, con las heridas porque fueron azotados, cantaban a Dios. Así debe ser el creyente: cantar a Dios, cantar para Dios, cantarle a Dios, cantar para Dios en medio de toda situación difícil. Que no se detenga la alabanza por los ataques de Satanás, por los levantamientos, por las pruebas, que no se detenga. Debe continuar, porque Dios se merece ser alabado, ser glorificado.